Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra charla, cómo son los costos de vida en las diferentes regiones de Alemania. Los saludamos desde el programa de preintegración en Colombia, Venezuela, Ecuador, en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, del Goethe Institut. Hoy nos acompaña Zenaida Costa. Ella será nuestra expositora. Tenemos traducción simultánea al portugués para quienes quieran acceder a la traducción. Tienen que dar clic en el globito terráqueo y escoger el idioma de portugués de Brasil. Dani es nuestra traductora, entonces bienvenidas y bienvenidos. Tenemos una caja de preguntas y respuestas que encuentran también en la franja de abajo. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en esa caja y después de que Zenaida termine su presentación, las responderemos. Eh, Queremos decirles que después de la presentación recibirán por correo el video. Estamos grabando la presentación, se montará en nuestro canal de YouTube. Recibirán el enlace de este video y también la presentación. Entonces, pues arrancamos. Les presento entonces a Zenaida. Hola, buenos días. Ajá. Zenaida es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá. Es experta en investigación de mercados, comercio internacional, bienes y servicios y además tiene una larga relación con Alemania, no solo personal, sino también profesional. Entonces, pues bienvenida, Zenaida. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Vale, Te dejo entonces con nuestro público. listo, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues me encanta estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante como es el costo de vida en Alemania. Si quieres, pasamos al temario. Vamos a ver en esta oportunidad qué factores inciden en el costo de vida, cuáles son los principales componentes de los gastos mensuales, cuál sería ese costo de vida promedio para estudiantes, pero también el costo de vida para empleados y qué deducciones obligatorias enfrenta. Luego vamos a ver cuál sería el costo de vida en las principales ciudades para hablar de entonces cuál sería el promedio de este costo de vida. Y al final, pues habrá un par de consejos para ahorrar dinero y al final las recomendaciones. Listo, entonces miremos primero cuáles son esos factores que inciden en el costo de vida. Pues quiero aclarar que no podemos hablar de temas particulares, sino en temas generales, porque el costo o los gastos mensuales que ustedes vayan a asumir dependen, entre otras cosas, de qué tipo de persona es usted. Si va como estudiante, si tiene un contrato laboral, si es soltero, si es padre o madre de familia, o si viaja con sus hijos o con familia. ¿Mm? Adicional a eso, pues cada cual tiene un estilo de vida, el cual querrá mantener o por lo menos no empeorar mucho cuando esté en Alemania. Entonces tienen que tener muy claro cuáles esos gastos que son importantes o indispensables para usted, para vivir tranquilo y cómodamente. Ya si le gustan los lujos, pues eso sí depende de cada cual. ¿Mm? Otro factor importante es mirar el lugar donde desea vivir. Eh, es decir, no solamente tiene que mirar qué tipo de ciudad es, sino también a qué estado federado se va a dirigir. Entonces, sus gastos mensuales van a depender si usted vive en una ciudad grande o si de pronto usted está en una ciudad industrial o una ciudad pequeña, si es estudiante y está en una universidad, en una ciudad universitaria, o si por lo contrario va a un pueblo con pocos habitantes. Entonces, esto va a variar de persona a persona. Por esto, entonces, como les digo, no voy a hablar de casos particulares, sino siempre voy a utilizar cifras oficiales y voy a hacer un estimativo promedio
lo más ajustado posible al 2024. Ok, listo. Miremos entonces cuáles esos principales componentes del gasto mensual. El principal es el que está relacionado con la vivienda, es decir, todo lo que es correspondiente a el arriendo y a los servicios públicos. Otro rubro importante es el tema de la comunicación, que tiene que ver con los paquetes de internet y de telefonía celular, y también, si es su deseo, de televisión por cable. Otro tema importante, otro componente importante del gasto mensual van a ser los costos de transporte, de alimentación, incluyendo mercado, artículos de higiene y de limpieza del hogar. También el tema de vestuario y calzado. Y un rubro que es muy importante tener presupuestado es todo lo relacionado con el esparcimiento, es decir, lo que usted va a destinar a la parte de su tiempo libre, hobbies, para diversión, ir al cine, teatro, ópera, depende de la ciudad. Ese gasto también hay que presupuestar. Si usted es estudiante, pues deberá tener en cuenta la ciudad o el estado donde se dirige la universidad, porque probablemente tenga que pagar unos costos de matrícula y cada estudiante tiene que pagar también un seguro de vida. En el caso de los trabajadores, es importante incluir las deducciones que les van a hacer en términos de impuestos y seguros. Listo, entonces miremos cuál sería un costo de vida estimado para un estudiante. Eh, Como les digo, pues si van a un estado federal donde les cobren el costo de la matrícula, esta puede ser de 500 euros el semestre, ¿ya? Si van a ir a una universidad privada, pues tiene que ver que más o menos tiene que contar con 20.000 o 30.000 euros al año, dependiendo de la universidad. Y siempre los estudiantes van a tener que pagar una cuota semestral como costos de administración, que es lo que le permite a la universidad el financiamiento de las áreas comunes como cafeterías, áreas deportivas e incluso las residencias universitarias. Lo ideal para todos sería acceder a una residencia universitaria porque los costos son más baratos, están normalmente muy cerca o dentro del campus, lo cual pues hace que la vida sea mucho más económica. Sin embargo, estas residencias tienen una altísima demanda. Es muy, muy difícil encontrar una habitación ahí. Entonces, ya otra opción es compartir una vivienda con otros estudiantes. Eso hace que, por ejemplo, si vemos la siguiente y nos devolvemos, si vemos la siguiente, no, la siguiente, exactamente. Si vemos, por ejemplo, ya, cómo podría vivir una persona en una habitación de 20 metros cuadrados, pues ahí los arriendos estarían para una habitación de 20 metros cuadrados entre 400 y 500 euros. Pero si usted desea una habitación un poco más grande, sería entre 600 y 700 euros. Lo importante de tener una habitación compartida es que, pues vemos que es un poco más costoso que la residencia estudiantil, pero en este sistema usted también va a poder compartir los costos de servicios, si es necesario pagar un conserje, alguien que haga la limpieza, incluso el mercado se puede pagar entre varios. Eso haría que nos podemos devolver que si hacemos un estimativo para lo que gastaría, que necesitaría un estudiante como gastos mensuales para vivir y estudiar tranquilamente en Alemania, nos daría un estimativo de 1.100 euros, donde obviamente el componente más importante, como les digo, es el alquiler. Más o menos para vivir tranquilo en una habitación pequeña, compartiendo costos, pues sería de 500 euros. Ahora hay unos costos que implican, que están involucrados en
en estudiar. Todo lo que son libros, fotocopias, no sé, útiles, todo eso. Esto sería más o menos 60 euros mensuales. Ya si necesita un plan de internet y de telefonía, este podría estar alrededor de los 45 euros, un plan promedio. Dependiente del estilo de vida del estudiante, debe presupuestar más o menos 60 euros para el tema de vestuario y calzado. También depende un poco en la estación en que esté. Seguramente en invierno, pues tendrá que hacer una inversión un poquito más grande. Eh, para el tema, los jóvenes necesitan también eh, esparcimiento, hobbies, hacer deporte. Eso más o menos sería 85 euros. El carnet estudiantil normalmente incluye el transporte cercano, ya sea el de la ciudad o incluso a veces incluye le sirve para como tiquete de bus o de tren para el Estado federado. Siempre pregunten a ver qué beneficios tienen con el carnet estudiantil. Sin embargo, si quiere ir un poco más lejos, si quiere invertir en una salidita de fin de semana, lo que quiera, hay que presupuestar 50 euros más o menos en términos de costos de transporte. Siempre, bueno, la alimentación también depende un poco de cada estudiante porque siempre pueden comer en la cafetería, que es mucho más económico, pero a veces querrán comer algo distinto. Entonces, tener presupuestado más o menos 180 euros. Y tener siempre un rubro de otros para imprevistos o para algún gasto inesperado que salga de alrededor de 120 euros. Es decir, que si presupuestan más o menos 1.100 euros al mes, un estudiante va a poder estudiar y vivir más o menos tranquilo en Alemania. No olviden incluir los 120 euros del seguro de salud, que es obligatorio, y ese también es mensual. Em, ok. Em, Normalmente las habitaciones en las residencias estudiantiles vienen amuebladas, es decir, vienen con lo mínimo, un escritorio, un armario, a lo mejor una repisa para los libros y un lavamanos, eh, pero no traen mayor cosa. Cuando usted se asocia con otros estudiantes para compartir la vivienda y compartir los gastos, tiene que tener en cuenta que no siempre las habitaciones van a estar amuebladas o no del todo amuebladas. Es posible que el inquilino anterior haya dejado no sé, una mesa o haya dejado la cama o haya dejado un armario, pero lo usual es que cuando usted alquila un cuarto, solamente es el espacio, ¿ya? Normalmente están vacíos y eso es otro tema que tiene que tener en cuenta, porque tendrá que mirar si la casa, el cuarto que va a arrendar, de pronto ya viene con alguna cama o algún armario, si no, tiene que presupuestar ese, digamos, el aperamiento de su cuarto también. Ok, listo. Eso sería en cuanto al tema de los estudiantes. Ahora bien, entonces miremos también qué pasa en el caso de los trabajadores. Bueno, lo primero que tiene que saber es que cuando usted llegue a Alemania, va a tener que ir a la oficina de registro de residentes más cercano a su ciudad. Es decir, usted tiene que hacer una Anmeldung o un registro para quedar empadronado. Esto es importante porque todas las personas que viven en Alemania tienen que estar empadronadas. Adicionalmente, al hacer este registro, usted queda automáticamente registrado en la oficina de impuestos. Ok. Entonces, todas las personas que no, si quieres, quédate en esta diapositiva.
En la, ajá. Entonces, todas las personas que reciban ingresos en Alemania van a tener que pagar un impuesto sobre el salario, que es el Lohnsteuer, para aquellas personas que devengan un salario o un sueldo. De eso se encarga el empleador. Y las personas independientes deben pagar lo mismo eh, bajo la premisa del Einkommensteuer, que sería un impuesto al ingreso, ¿ya? Eso sí, ya sería de manera independiente. Pero supongamos que usted se va con un contrato de trabajo, el empleador se va a encargar de hacer las deducciones de impuesto que correspondan. En Alemania hay una premisa y es que a mayor ingresos, mayores impuestos. Es decir, que tiene que tener en cuenta que dependiendo de su salario, le pueden descontar hasta el 45% de su salario bruto el impuesto a la renta. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si usted le ofrecen un salario bruto de 4.886 euros, al final del mes va a recibir solo un salario neto de 3.044 euros. ¿Por qué? Ahora sí puedes cambiar, porque además del impuesto sobre la renta o sobre el ingreso, le van a hacer las siguientes deducciones obligatorias para la seguridad social. Este es el seguro médico, que es la Krankenversicherung, el seguro de invalidez o sobrevivencia, la Pflegeversicherung, todos los aportes que usted hace a pensiones, que es la Renteversicherung, un seguro de accidentes, un Fallversicherung y un seguro de desempleo. Entonces, si seguimos con nuestro ejemplo, puedes seguir a la siguiente. Para un salario de 4.886 euros, más o menos les van a descontar 828 euros en impuestos y sumando todos los impuestos, perdón, todos los seguros, les van a descontar también casi 1.000 euros. Es decir, que de su salario bruto le van a descontar cada mes 1.828 euros, ¿ya? Para que por favor tengan siempre claro que deben presupuestar todos sus gastos con base en el salario neto, ¿ya? Porque no pueden, van a perder o van a tener que descontar de su salario bruto casi 2.000 euros, ¿no? Dependiendo del salario. Eh, digamos que todas las personas deben pagar estos impuestos, solamente las personas que tengan un ingreso inferior a 11.600 euros anuales eh, no estarían exentos de este impuesto. Pero para el resto de los trabajadores, para empleados, pensionados e independientes, deben pagar este impuesto al salario. ¿Ok? Listo. Podemos continuar. Ahora, como les dije al principio, los costos de vida van a variar de acuerdo con el tipo de ciudades a las cuales ustedes vayan. Más o menos para vivir cómodamente en Alemania, va a tener que tener usted un salario promedio de más o menos 2.100 o 2.200 euros, porque varía de ciudad a ciudad. Si se fijan, hay ciudades como München, Berlín, Frankfurt, Hamburg, ciudades grandes, donde el costo de vida es casi el doble de las ciudades que se encuentran en los nuevos estados federados, es decir, en aquellos que hacían parte de la Alemania Oriental. Y por eso a la hora de escoger la ciudad, usted debe estar pendiente de a qué tipo de ciudad quiere ir. Si se fijan, casi que en ciudades como Essen, Leipzig o de Potsdam, eh, el costo de vida es 50% más barato que en las ciudades grandes, como acabo de mencionar, Berlín, München o de Frankfurt.
Entonces, escoja muy bien dónde quiere vivir. Em, Faita, la siguiente. Entonces, el componente más importante en el costo de vida es el alquiler. Es uno de los alquileres y alimentos son los más importantes y el alquiler es muy, muy, muy importante. Oiga, em, por ejemplo, entonces, y todos estos costos de vivienda, de alquiler, pues van a depender un poco de, pues, como vieron anteriormente, de la ciudad donde vivan, pero también de la cantidad de personas con las que compartan la vivienda. También tienen que tener en cuenta qué tipo de alojamiento y en qué zona de la ciudad em, quieren vivir. Es decir, si ustedes escogen o deben viajar a ciudades como Berlín, München, Hamburg, dentro de esas ciudades hay unas zonas que son muy, muy costosas, hay otras zonas que van a ser un poco menos costosas. A veces vivir en las afueras o en los suburbios puede ser una buena opción para no tener que pagar arriendos tan costosos. Entonces, también tiene que tener en cuenta qué tipo de contrato celebra, ¿ya? Porque normalmente hacen un contrato que se llama una Kaltmiete. Entonces, la Kaltmiete quiere decir que usted va solamente a pagar por el uso del espacio. Como les conté anteriormente, normalmente esos espacios están vacíos. No sé cómo funciona en otros países, pero en Colombia si uno ve un anuncio que dice apartamento de 45 metros cuadrados, dos habitaciones, cuesta tanto, uno piensa que esas dos habitaciones son realmente dos dormitorios. En Alemania son dos espacios vacíos. El uso que le haga cada inquilino es personal. Entonces yo puedo decidir dónde pongo mi dormitorio y si al lado tengo otro dormitorio o si ahí tengo la sala, el comedor o tengo un estudio, cómo yo divida o cómo utilice esos espacios depende de cada individuo. Las habitaciones normalmente es una Kaltmiete, es decir, solamente debe pagar el uso del espacio. No incluye ningún tipo de servicios. En cambio, si el contrato dice Warmmiete, quiere decir que ese sí incluye algunos servicios como por ejemplo el agua, la calefacción, el tema de la basura o si se necesita los servicios de conserjería. Entonces revise muy bien qué tipo de contrato está firmando. También deben tener en cuenta que ni la luz, o sea, que todo lo que tiene que ver con electricidad y gas, lo cobran por separado. Esos normalmente no están incluidos en la Warmiete. Entonces, bueno, encontró su apartamento soñado, su vivienda soñada. Mire a ver qué tipo de arriendo es el que le están cobrando, si ya incluye servicios o no. Y segundo, ¿qué servicios incluye? ¿No? Porque eso también puede variar de acuerdo a cada propietario. Además, tiene que tener en cuenta, ¿ya? Que primero, entonces llegó y se registró y tiene que pagar 100 euros por el registro. Ok, ya. Le deducen todos esos eh, montos por impuestos y seguros. Bueno, ahora encontré el apartamento que se ajusta a todo. Normalmente le van a pedir 3 meses de anticipo. Eso es lo que ellos llaman la caución. Es un adelanto y sobre todo es un adelanto sobre el alquiler frío. ¿M? De todas maneras, siempre miren qué es lo que están firmando como contrato de arrendamiento. Entonces tienen que presupuestar, además de todo, esos 3 meses de anticipo. Eso le permite al propietario
saber, pues, en caso de que usted no pueda pagar una cuota de arriendo, pues tendrá ese depósito ahí, o si hay algún daño, algún imprevisto, ¿no? Puede acceder a eso. Listo. Entonces, eso sería para que tengan siempre en cuenta qué tipo de alquiler van a tener, eh, que tengan en cuenta que las viviendas están sin muebles y que van a tener que apelar su vivienda y pagar un anticipo de 3 meses de la renta. Ok. Estos arriendos, como les digo, varían de ciudad a ciudad, el costo de los arriendos, pero también depende de la región. En este mapita ustedes pueden ver que por metro cuadrado, en la región central de los nuevos estados federados, el metro cuadrado es mucho más económico que en las ciudades de la periferia como son München, Stuttgart, Düsseldorf, perdón, Hamburg o Berlín. Entonces podemos pasar de 5,5 euros, perdón, 5,5 euros por metro cuadrado a pagar el doble en otras ciudades de 11,5 euros, ¿no? O más. Entonces, de verdad, hay ciudades que son 50% más baratas que otras. Entonces, miremos ahora sí qué pasa con el costo promedio. Siguiente. Se estima que para tener una vida más o menos cómoda, tranquila, usted debe contar con 2.247 euros al mes, ¿m? Donde el rubro más importante, como lo he venido diciendo, es el de la vivienda. También otro tema muy importante es el del mercado, ¿ya? Uno de los rubros más impactados ahorita por la inflación, por el incremento de los costos que tuvo Alemania después de la pandemia y a raíz de la guerra y todo lo que ha pasado en el mundo, es el mercado de los alimentos. Entonces, si quieres la siguiente y nos devolvemos. Aquí tengo un estimado de lo que puede costar cada uno de los ítems de un mercado normal, ¿ya? Para que se den una idea de cómo deben presupuestar su mercado. Entonces, si usted hace un mercado, una canasta básica, ¿no? Para una sola persona, puede estar alrededor de los 210 euros mensuales. También depende un poco de su estilo de vida. Eh, si quieres te devuelves, pero si incluye también artículos de higiene personal o de limpieza del hogar o pues cosas que a cada uno le gustan, el mercado puede llegar a costar 350 euros mensuales. Los servicios públicos también son muy importantes. En promedio, si no están incluidos dentro del arriendo, usted va a tener que pagar más o menos casi 300 euros mensuales, 298. También hay muchos planes para telefonía celular, internet, televisión por cable. Averigüe bien cuál es de pronto usted, su estilo de vida, sus necesidades, sus requerimientos, necesita un tipo de paquete que incluya telefonía celular o que incluya también, no sé, la televisión por cable. Entonces, antes de escoger un plan, mire cuál es ese plan que se ajusta a sus necesidades personales. Más o menos en promedio tendría que invertir 85 euros en términos de telefonía celular y depende también del internet o el paquete de internet o el programa de internet que escoja y de la televisión por cable. Pero digamos que presupueste más o menos 85 euros en este rubro. Si quiere tener también algo destinado al tiempo libre o al ocio,
Tiene que tener en cuenta que un tiquete de cine cuesta más o menos 12 euros. Entonces, si va acompañado, ya tiene que presupuestar 22 euros. Si además del cine, pues quiere una salidita a comer, eso le va costando. Entonces, para poder disfrutar de esos momentos de tiempo libre con amigos, tiene que tener más o menos 150 euros presupuestados. Dependiendo del estilo de vida, de las necesidades de vestuario y calzado, em, también invertir más o menos 314 euros mensuales. Y siempre tener, como les digo, tener un rubro destinado a imprevistos, se dañó algo, necesito comprar algo que no tenía presupuestado, salió un viaje, tener más o menos 150 euros destinados a ese, digamos, otros imprevistos o gustos, ¿no? Muy bien. También el tema de transporte es muy interesante en Alemania porque hay, el servicio público es muy, muy eficiente. A veces es costoso, pero hay muchísimos planes que se pueden ajustar a su presupuesto. En promedio, ya usando, dependiendo de los viajes que usted vaya a hacer y todo eso, debe tener de 60 a 80 euros presupuestados. Si quieres, miramos la gráfica del transporte. Hay muchas opciones. Usted puede comprar un abono anual, mensual o diario. Una buena opción es el Deutschland Ticket, que eso lo está funcionando hace solo como 2 años más o menos, que le permite utilizar buses o trenes durante todo, en todos los estados federados para unas trayectos cortos, ¿ya? Es para lo que ellos llaman el transporte personal y de cercanía. Entonces, eso es una buena opción, pero tengan en cuenta que ese tiquete es personal, no es transferible. Em, Tampoco puede utilizar para largas distancias. Por ejemplo, no puede usar ni los trenes de alta velocidad, ni los como el ICE, ni ir muy lejos con el Intercity Express, ni puede llevar consigo bicicletas, ni acompañantes, ni mascotas. Sin embargo, es una súper buena opción para viajar eh, cerca. Usted puede tener la aplicación en su celular, programar el viaje y mirar qué trayectos le cubre ese Deutschland Ticket. O usted puede usar otro sistema y en el siguiente estado federado donde usted está, hacer uso del Deutschland Ticket. Pero ojo, para aquellos buses o barcos turísticos, en aquellos que cobran el Deutschland Ticket no lo cubre. Entonces tendría que pagar adicional el paseo en barco para conocer la ciudad o el bus si no es gratuito. Ok. Además, si usted tiene un contrato laboral y necesita desplazarse de su vivienda a su sitio de trabajo, puede concertar con su empleador lo que se llama un job ticket, que cuesta más o menos 34 euros. Y ya, este le permite movilizarse en esos trayectos, ¿ya? De la casa al trabajo y viceversa. De todas maneras, depende siempre de cuál es su situación personal, familiar, qué tan cerca o lejos vive de su sitio de trabajo y cuál es el sistema de transporte y el plan de transporte que más se ajusta a sus necesidades. Ahora, si necesita un taxi, tiene que tener en cuenta que el simple hecho de usar un taxi ya cuesta 3,75 euros y depende de cada kilómetro recorrido, le van a cobrar 3 euros más por kilómetro. Ok, si va con la familia y quiere tener su auto propio, pues aparte de la inversión del carro, tiene que hacer, o del auto, el vehículo tiene que pagar los seguros, parqueaderos,
etcétera, etcétera. Es realmente tener un carro propio, eh, depende de la situación de cada uno. Igual se pueden, para hacer viajes con la familia, se pueden alquilar a buen precio. Ok, perfecto. Ese sería más o menos los componentes en promedio de el costo de vida para una persona al mes. Listo. Ok. Entonces, si vemos cómo debe usted presupuestar su ingreso neto, eh, más o menos el 37% de su salario va a estar destinado a todo lo que tiene que ver con vivienda, el arriendo de la vivienda, perdón. Un componente importante va a ser los alimentos, como les dije, que es más o menos el 15%. El 14%, pues depende de su estilo de vida, estará destinado al vestuario. Más o menos el 13%, dependiendo de dónde vive y todo, estará destinado a los servicios públicos. Ya para el tiempo libre y imprevistos, calcular más o menos para cada uno el 6% de su salario, 6-7%. La inversión en internet o telefonía celular, pues va a ser también de 3,8%. Y el transporte depende también de su plan, pero pues ese puede ser el más económico, más o menos el 3% de su salario. Ok, listo. Entonces, depende de su estilo de vida y va a tener unos costos o unos gastos mensuales más o menos de 2.000 euros mensuales. ¿Cómo podemos ahorrar? Pues como en las grandes ciudades siempre hay supermercados grandes de cadena, pues la sugerencia es comprar en supermercados pequeños como el Aldi, Netto, Kaufland, Lidl o The Penny, ¿no? Ya, estos pues, son supermercados que tienen productos genéricos, por decirlo algo, algunos también, y ya son mucho más económicos que un supermercado de cadena. No es necesario siempre comprar productos de marca. En todos estos supermercados pequeños hay muy buenos productos de calidad muy parecida a los de marca, pero a un precio mucho más económico. Además, tiene la ventaja que usted puede, pues, si lleva sus propias bolsas o su caja o todo, lo puede transportar, porque ya el mercado, pues, necesitaría un carro para hacer un mercado grande. Entonces, estos son perfectos para hacer el mercado semanal o diario. Una super opción es si usted vive con amigos o compañeros, es hacer juntos el mercado y cocinar. Eso es un plan delicioso y ahorra mucho los costos. Tenga en cuenta qué tipos de compañeros va a tener, porque el tema este de los alimentos puede ser, los puede llevar a problemas. Si usted es una persona que le gusta la carne y está con compañeros vegetarianos o veganos, va a tener problemas. Entonces, asegúrese bien qué tipo de compañeros va a tener, que se ajusten a sus estilos de vida, a sus costumbres, a sus creencias, para, sobre todo a la hora de cocinar, no incomodar a los demás o que usted no se incomode con alguno de sus compañeros. La bicicleta es el medio de transporte preferido en Alemania y en Europa. Es súper económico. No necesita comprar una bicicleta nueva, puede comprar una bicicleta usada. eh, y con eso pues ahorra tiempo y ahorra costos de transporte. Obviamente si tiene ese estudiante, pues usa el carnet estudiantil. Comparar siempre los precios. Va a encontrar, como en todas las partes del mundo, planes más económicos, planes más costosos. Mire qué plan se ajusta a sus necesidades, ¿no? Para pues, invertir en en plan de comunicación, ya sea telefonía, internet o televisión por cable, el que más se ajuste a su estilo de vida. Para la ropa, no es necesario llegar y comprar todo porque en Alemania por las estaciones hay unas temporadas de rebajas.
Entonces, se acaba el verano, por ejemplo, y normalmente las 2 últimas semanas de julio o las primeras de agosto venden toda la colección de verano al 50%. Entonces, usted ahí compra todo lo que necesita para el siguiente verano. Lo mismo sucede con la colección de invierno. Se acaba el invierno, al final de enero, principios de febrero, venden toda la colección de invierno. Entonces, así usted puede tener el vestuario, el calzado, sobre todo botas, todo eso que, ¿no? Comprarlas al 50%. Como usted va a tener que operar muchas o en casi todas las ocasiones su habitación o su vivienda, utilice los mercados de pulgas. El mercado del usado allá es genial. Se encuentran cosas en muy buen estado a muy buen precio. Entonces no necesita comprar todo necesariamente nuevo. Mientras empieza y ahorra un poco, busque los mercados de pulga. Siempre va a haber en cerca de su ciudad uno y empiece a operar su vivienda o su habitación con cosas del mercado de pulgas. Y por último, si usted quiere viajar un poco más lejos, o tiene una super fiesta en Berlín el fin de semana, puede usar el servicio de auto compartido o Mietfahrgelegenheit, buscar un Flixbus, que son estos bucecitos que funcionan por toda Europa y que son ambientalmente amigables. Y ya, con eso puede viajar, digamos, es como un low cost. Usted tiene un espacio no tan cómodo, o sea, no son citas muy grandes, tiene que llevar solamente un morralito. Si necesita un equipaje más grande, tiene que pagar bodega. Y de todas maneras, siempre está la opción de buscar vuelos low cost también, ¿no? A veces sale más barato un vuelo low cost, se coge su morral, se mete en el avión así también medio espichado, en una hora está en otro país y se devuelve. Entonces, hay muchas formas de viajar, de vivir y de tener una vida más o menos acomodada en Alemania, siempre y cuando pregunte, revise y decida de acuerdo con sus expectativas y sus gustos personales. Para terminar, les pido porfa que si tienen planeado ir a Alemania, busquen siempre información en páginas oficiales. Hay unas páginas geniales como Make It Germany o The Deutschland Atlas o todas las informaciones oficiales. No miren esos videos que hay en YouTube que normalmente es, ¿ya? Cómo me fue a mí y cómo es mi estilo de vida, pero pues no corresponden a la realidad, ¿ya? Siempre, como les acabo de decir, eh, tener en cuenta su estilo de vida. Escoja muy bien la región y en cada ciudad en qué zona quiere vivir. Y escoja muy bien porque en las distintas regiones y en las ciudades el costo de vida va a ser diferente. Eso sería todo por hoy. Eh, si quieren ampliar algún tipo de información, los invito a mis siguientes seminarios, charlas, que sería, ¿quieres que lo ponga? Sí, en los impuestos y seguros obligatorios en Alemania, que es el próximo 20 de junio a las 5 de la tarde, y cómo encontrar vivienda en Alemania, que será el 3 de julio también a esta hora. Pues me despido de ustedes. Ahorita hay un espacio para preguntas y pues muchísimas gracias y los espero en los siguientes seminarios. Gracias, Enaida. Gracias por el contenido de la charla y también por la publicidad para los próximos eventos. En redes sociales encontrarán la información y también en la página web de los institutos Goethe. Tenemos una serie de preguntas. Antes de leer algunas, queremos decirles que todas las personas que se registraron van a recibir el enlace de la grabación de la charla y la presentación de Zenaida. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas. Preguntan, ¿los gastos por salud están considerados dentro de los seguros?
Sí, es decir, a usted, si usted es empleado, su empleador le va a deducir todos esos gastos de salud. Entonces, usted va a tener todos esos seguros, ¿ya? Normalmente están cubiertos. De todas maneras, si tiene un evento particular, pues tiene que ver ya directamente con su empleador o con su seguro, ¿no? ¿Qué le cubre y qué no? Pero normalmente están cubiertos con todos estos seguros de salud. Si usted es independiente, igual tendrá que pagar por todos estos seguros de la seguridad de salud y todo. Y, y también pues tendrá que ver el plan que tiene hasta dónde le cubre. Yo me imagino que eh, es un estándar, ¿no? Ya si tiene una cirugía de altísimo nivel, pues tendría que ver qué parte del seguro le cubre, ¿ya? O no sé. ¿Mm? Pero Ujú. normalmente están cubiertos, sí. Vale. Igual este tema lo vas a ampliar en la próxima charla el día 20 de junio. Vamos a Ujú, hablar de seguros obligatorios y de sistema de impuestos. ujú. Preguntan también, después de haber visto todo esto, ¿hay algún margen para ahorrar? Pues ojalá yo lo supiera. Pues eso depende de cada cual, ¿ya? Yo me puedo poner como meta ahorrar 10% de mi salario, pero no, resulta que me salió un viaje o que necesito un vestido para una fiesta o que, no sé, tuve un imprevisto, pues de pronto este mes no voy a poder ahorrar el 10%, sino solamente un poco inferior. Yo hice el coste estimado de lo que debe tener uno como para imprevistos y ese es el 6% del salario en promedio, ¿no? Pero depende también de su estilo de vida y de su capacidad ahorrativa, ¿no? Ujú. Mm. Ok, aquí hay una pregunta sobre si las universidades tienen residencias estudiantiles en las que sea posible quedarse en vez de pagar apartamento. Sí, casi todas las universidades ofrecen o tienen residencias estudiantiles. Ujú, Ese sería el ideal. Es decir, yo cuando estuve en Alemania me quedé en las residencias y fue lo máximo. Pero mm, en estos momentos, digamos que las universidades no se han ampliado de acuerdo con la demanda que ha habido. Entonces, los cupos son reducidos y son peleados. Mejor dicho, si yo supiera que mi hija quiere estudiar en Alemania, eh, ya para conseguirle una residencia estudiantil el año entrante ya no la voy a conseguir. Tendría que haber empezado a buscar por ahí hace 2 o 3 años, ¿no? Para que cuando quede libre una, se la asignen a mi hija. Eso sobre la premisa que va a ser aceptada en esa universidad, que voy a poder pagar la universidad, etcétera. Entonces, conseguir residencias es muy complicado. Depende también, digamos, del puntaje que tengan para estudiar allá, de la ciudad, de la universidad, ¿no? También, como no puedo generalizar los casos, pero en términos generales, es complicado acceder a una residencia estudiantil. Pues tenemos en cuenta que eso es para alemanes y para todas las personas. Entonces, estamos en igualdad de condiciones a todas las personas del mundo que quieran estudiar en esta universidad. ujú. Bueno, hay otra pregunta. ¿Tiran muebles a la calle? Sí, pues no los tiran. Eso es como exagerado. Pero sí pasa con frecuencia que dicen, ay, ya me aburrió este sofá o esta mesa, entonces simplemente la ponen afuera y ponen un cartelito que dice, lléveselo, ¿ya? Y la regalan o no ponen cartelito, pero si uno ve un sofá tirado o pues puesto en la calle, en la salida, eh, sí se lo puede llevar normalmente, ¿no? Que no pase que la persona está en trasteo y usted asumió que estaba regalando las cosas y se las llevó. Pero sí, suelen dejar no solamente muebles, sino también zapatos, chaquetas. ¿No? Uno va caminando y empieza para regalar, ¿no? Sí. Nos piden que mostremos nuevamente las piezas donde
sale la información para las próximas charlas. Entonces, si te puedes regresar una, Leo, por favor. Ujú. Ok, sí, el próximo 20 de junio voy a hablar sobre qué son esos impuestos y seguros obligatorios en Alemania, es decir, un poquito como cuál es ese sistema impositivo en Alemania Ujú. y los descuentos obligatorios que le hacen en temas de salud. Ujú. Exacto. De esto tenemos una serie de preguntas, pero ese día Zenaida va a profundizar sobre los tipos de impuestos, sobre los salarios, sobre las declaraciones de renta, sobre todas las deducciones, digamos, obligatorias de seguridad social. Y la siguiente charla, que es el 3 de julio. Ya, es todas las recomendaciones que voy a dar, es ampliar un poco el tema de la vivienda. Aquí fue Ujú. un abrebocas para que se enganchen en la siguiente Exacto. charla. ¿Ya? Sí, esto Como es como un paquete que gira alrededor de todos estos temas. Perdona que te interrumpí. el tema de encontrar la vivienda ideal en Alemania es bastante complejo. Entonces, por eso se van a hacer una serie de recomendaciones para encontrar esa vivienda, digamos, soñada. Ujú. Exacto. Y podemos pasar a la siguiente. No, ya. Ajá. En este folio les queremos mostrar dónde nos pueden contactar al programa de preintegración del Instituto Goethe en Colombia, en Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y los países que no tienen un Instituto Goethe, estamos desde Colombia, por ejemplo, nos encargamos de Ecuador y también desde Argentina se encargan de Paraguay. Entonces los invitamos a contactarnos. Pueden solicitar una asesoría con nosotros si se quedaron preguntas sin responder. Con mucho gusto las respondemos por ese medio y recordarles que les vamos a enviar la grabación de la charla y también la presentación. Y pues los esperamos el próximo 20 de junio y el 3 de julio con Zenaida de nuevo sobre estos dos temas. Y bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Les deseamos un muy buen día. Muchas gracias, Zenaida, por haber compartido la información y hasta la próxima. Con mucho gusto y buen día. Adiós.